Sergio Bernales. El día de hoy vamos a tener la teoría de cirugía ginecológica, abdominal, vaginal, laparoscópica, histeroscópica, evaluación pre- y postoperatoria. Como ustedes pueden ver, es una clase bastante amplia. Vamos a tratar de hacerla lo más resumida posible. Bien, ¿qué cosa es la cirugía ginecológica, no? ¿Cuáles son los campos de la cirugía ginecológica? Eso es lo primero que quiero que ustedes se sitúen. Básicamente existe un campo vulvoperineal, existe un campo abdominal, existe un campo vaginal y existe cirugía de la mama. Técnicamente, teóricamente, son los 4 campos a los cuales nosotros accedemos como cirujanos. Para el abordaje, nosotros tenemos que tener ciertos conocimientos de anatomía quirúrgica, en donde debemos saber los elementos anatómicos y su interacción, los sistemas de fijación y sostén, la vascularización, nervios y linfáticos. En cuanto al campo abdominal, hoy ya nos vamos a ocupar del campo abdominal y del campo vaginal. Lo más importante es el abordaje. Ya quiero decirle que el abordaje es a cielo abierto y la última tecnología que son las que se realizan con instrumentación tipo laparoscopía, histeroscopía. ¿Ok? Aquí inicialmente nos vamos a ocupar de lo que es el abordaje por laparotomía. El abordaje por laparotomía se hace a través de incisiones. Incisiones que nosotros mayormente usamos son la incisión mediana infraumbilical y la incisión transversa de Pfannenstiel. Los planos de apertura, como ustedes saben, empiezan por piel, tejido celular, grasa, plano aponeurótico, plano muscular, peritoneo. La topografía pélvica, que hay que conocerla una vez dentro de cavidad, indudablemente empieza del pubis, ya la vejiga a nivel retropúbico, el eje genital, el intestino recto, el peritoneo que cubre todas las estructuras, los ligamentos de la plica vesicuterina y el fondo del saco de Douglas. El eje genital está constituido, pues, como sabemos, por el útero, trompa y ovarios. Los elementos de fijación básicamente son dos, los del fondo del útero, en donde tenemos el ligamento redondo, el útero ovárico y el ligamento ancho. A nivel del limo también tenemos otros ligamentos que son los cardinales, los pubos vesicuterinos, los úteros sacros y la vagina. ¿Cómo se realiza una incisión de transversa, que es la clásica, la que más usamos, ¿no? Es una incisión, como ustedes pueden observar, de convexidad inferior, justamente por encima del pubis, ¿ok? Casi en la línea del vello púbico. Fíjense ustedes cómo se realiza el abordaje, ¿no? Se hace la incisión transversa, se penetra tejido celular subcutáneo, se llega a aponeurosis y se realiza ese tipo de incisión tipo ojal. Luego, con una tijera se corta hacia los lados hasta el borde externo de los rectos anteriores del abdomen. Luego se tracciona las hojas, las 2 hojas inferior y superior del peritoneo, perdón, de la aponeurosis, y se diseca, se divulsiona hacia arriba y hacia abajo para que quede un campo amplio, ya que la incisión es transversa y uno de todas maneras. Luego se divulsiona los músculos, ¿ok?, rectos, y se aborda el peritoneo. Se coge el peritoneo y se coge nuestro eje y nuestras plicas y nuestro fondo de saco de Douglas. ¿Okay? Esa es la característica que generalmente uno va a visualizar. Hay que tener en cuenta que también nosotros podemos observar sobre la base, ¿no?, de lo descrito, los ligamentos más importantes, ¿no? Ustedes ven lo que uno observa hacia la parte posterior de los ligamentos uterosacros, en la parte media, como ya hemos dicho, los cardinales, y hacia adelante los ligamentos pubovesicuterinos, ¿no? Esa es la estructura fundamental que nos proporciona la anatomía, puntos importantes para realizar cualquier tipo ginecológico. En cuanto a la vascularización, solamente recordarles que hay 2 tipos: de arteria venosa. La arterial está dada por la arteria uterina, que tiene 2 ramas, una ascendente y descendente. La ascendente, como su nombre lo indica, una vez llegado a los bordes del útero, sube hacia arriba y se va a anastomosar con la arteria ovárica, que es una rama de la aorta descendente, a través de sus ramas tubáricas y formar el plexo escaly y todo lo demás. La otra, la rama descendente, va a irrigar pues la vagina, o sea, se dirige hacia abajo. Aparte tenemos la pudenda interna, que es una rama, al igual que la uterina,
de la hipogástrica que van a irrigar los genitales externos. El retorno de la sangre se realiza a través de la circulación venosa, que sigue el mismo curso, solamente con la única diferencia que por el lado derecho termina en la vena cava y en la otra termina en la renal. ¿Ok? Eso es lo interesante que uno puede observar. Ustedes ahí pueden ver aquí la anatomía, el útero, la trompa, los ovarios, los úteros sacros, el ligamento redondo, ¿no? Entonces es la anatomía que nosotros debemos recordar permanentemente para el abordaje a cielo abierto o el abordaje instrumentado a través de los fibroscopios, el histeroscopio, perdón, el laparoscopio. Aquí, cuando uno pasa a la operación, lo primero que tiene que conocer es lo que es la instrumentación. ¿Okay? A grandes pasos aquí le puedo mostrar cómo es el arreglo, esas las operaciones de una intervención quirúrgica ginecológica. No siempre hay dos mesas, como se llama la mesa de mayo y una de reserva. En la mesa de mayo se coloca realmente el instrumental de diéresis, ¿no? Con el cual uno va a ingresar a cavidad, y en la otra todos los demás instrumentos que son propios de la intervención. Los que más resaltan son los separadores, varios tipos, las pinzas fines, los aspiradores y el electrocauterio. Este dispositivo lo muestro siempre porque es el más importante, el separador abdominal, ¿no? Que se llama separador de Balfour, que es su característica importante, ¿ok? Esta es la suprapúbica que le llamamos, articuladas, y esta es la visión que nos va a permitir al momento de penetrar a cavidad para realizar la intervención quirúrgica. Usted puede ver las estructuras también aquí completas, ¿ok? Bien, previamente, para operar a un paciente uno tiene que elegir y valorar a un paciente, indudablemente una valoración de tipo individual. A esto se le denomina la evaluación preoperatoria. Como ustedes saben, un paciente se puede operar, para operar se necesita prepararse a veces con mucho tiempo de anticipación, a veces pues pueden estar 2 o 3 meses, dependiendo de la rapidez con que se hagan los análisis, otras veces es sumamente rápida y en emergencia indudablemente es inmediata, ¿no? En la evaluación preoperatoria, llegado el paciente al consultorio, pues hay que hacerle, como se dice en su historia clínica, su anamnesis, examen físico. Lo primero que uno tiene que hacer es identificar los factores de riesgo médico y quirúrgico. Eso es lo primero que uno hace, ¿no? En segundo lugar, informarle adecuadamente, debe firmar su consentimiento informado, y siempre todo paciente que va a ser intervenido tiene que tener una unidad de sangre mínimo de depósito. Muchas veces se realizan pruebas cruzadas, especialmente cuando son operaciones de emergencia. Los análisis típicos que se realizan, ¿no? Son los que ustedes ven aquí, ¿no? En la izquierda, de rutina son los análisis que se le piden a todos los pacientes. En ginecología, aparte, ¿no? Se le pide a la paciente debe tener su Papa Nicolau y también debe tener una ecografía pélvica. Una vez que se tiene todo esto, se le solicita el riesgo, ¿no? Neumológico, para el cual se le pide una grafía de tórax y se le manda al neumólogo. Luego se le pide también su electrocardiograma y se le manda al cardiovascular para que le haga su riesgo quirúrgico. Y se termina, una vez que está todo, con el riesgo anestesiológico, quien va a determinar el tipo de anestesia y el tipo de control del dolor. Siempre al paciente hay que hacerle una evaluación del estado físico de ASA. Hay exámenes preoperatorios adicionales dependiendo que se le encuentre algún tipo de patología. ¿Okay? Una vez que el paciente está con todo esto, el paciente prácticamente está listo para ser programado y, sin embargo, va a tener una preparación preoperatoria mediata e inmediata, que es el peri, ¿no? El intraoperatorio, el inmediato ya lo vimos, y también va a tener una vigilancia postoperatoria adecuada, que es la inmediata y la mediata. En la evaluación, en la preparación preoperatoria inmediata, definitivamente hay que tener en cuenta qué tanto el paciente debe acudir a hospitalizarse. Actualmente la tendencia es que luego de una noche de un descanso adecuado, ¿no? Que es muy ventajoso, está la tendencia que cada vez los pacientes se hospitalicen el mismo día de la intervención quirúrgica. Una vez hospitalizado, el paciente hay que prepararlo adecuadamente. En cuanto al rasurado, generalmente hay la tendencia a realizarlo solamente hasta la parte visible del vello púbico con corte, ya no utilizar rasurado por los riesgos que puede entrañar, ¿no? O sea, no rasurar. Concomitantemente se le solicita un aseo de limpieza abdominal y bulbo perineal, ¿no? En ayunas, generalmente 12 horas previas,
su enema o intestino limpio y no debe estar ingiriendo ningún tipo de medicamentos. En el peri e intra hay que revisar el equipo antes de la cirugía, que esté todo el material que se va a necesitar de acuerdo a la operación. Debe haber una correcta colocación de todos los integrantes van a intervenir, el CELI verificación segura, que siempre tiene que hacerse, el transporte, terminada la operación, tiene que ser un transporte correcto de la paciente del quirófano a la sala de recuperación, donde va a permanecer un tiempo que lo va a determinar el anestesiólogo, y las indicaciones inmediatas que se le indican. En el postoperatorio, ¿no? Es donde básicamente se pone la experiencia, de la experiencia del cirujano, y no se debe bajar nunca de guardia, ¿no? Ya se terminó la operación, se acabó todo, no es así. Aquí se pone de manifiesto las deficiencias que tuvimos en el preoperatorio, lo que no hicimos debimos haberlo hecho. Hay que reconocer que hay anestesia como el epidural que alivian eficazmente el dolor postoperatorio. Otra cosa importante en el postoperatorio inmediato es que hay una tendencia a movilizar tempranamente al paciente que deambule precozmente. El dolor hay que tratarlo en forma adecuada y podría haber también antibióticos por si acaso intraoperatorios. Paciente bien hidratado es importantísimo. Asimismo, la vuelta a la vía oral también es importante que sea rápidamente. Si hay catéteres que se han puesto, vesical especialmente, el segundo día deben retirarse. Algunos, incluso en obstetricia, se retiran inmediatamente. Va a depender mucho del cirujano. Lo que se monitorea en el postoperatorio, aparte de todas las indicaciones, es el control, ¿no? Monitoreo de las heridas, de los apósitos, que generalmente se cura el segundo o tercer día. Hay que ver algunas complicaciones como infecciones de licencias, infecciones urinarias y el ileo también, ¿no? En cuanto a la cirugía abdominal, básicamente es similar a de cualquier otra cirugía abdominal mayor. Se dice que la morbilidad es más o menos 17%, la infección es uno de ellos. En nosotros es problemas a nivel del manguito cuando se opera, ¿no? Operaciones grandes. Hay también un riesgo de infección urinaria, pero generalmente menor de 1. Un paciente se le da de alta cuando se encuentre totalmente febril, tolerando la dieta, que tenga funciones biológicas adecuadas y que la herida esté en buenas condiciones. Las relaciones sexuales se restringen de 6 a 8 semanas y hay que realizar un examen para ver que la vagina esté íntegra y pueda renovar su vida sexual. En la cirugía vaginal, importante es que previamente a la intervención quirúrgica tiene que haber una limpieza bastante buena de la vagina y el cuello uterino, ¿no? Antes incluso que llegue al quirófano, si no se complementa allí. En este tipo de cirugía sí puede darse antibióticos profilácticos. Y otra cosa importante también es que estas intervenciones pueden terminar con taponamientos vaginales. La laparoscopía, ¿no? Es la que se conoce como mínimamente invasiva, ¿ok? Generalmente tiene la tendencia a hacerse como cirugía de día, salvo que sean operaciones mucho más complicadas que requieren una preparación intestinal igual que cualquier otra operación, ¿ok? En cuanto a las indicaciones de la cirugía ginecológica, la técnica quirúrgica, y las contraindicaciones pueden ser absolutas y relativas para todas, y las complicaciones son propias de cada procedimiento. Vamos a hablar rápidamente de la histerectomía, la técnica, y básicamente qué consiste, ¿no? Es sacar el útero sea por vía abdominal o vaginal. Ya que depende que uno opte por una u otra, depende pues de la indicación de la cirugía, qué tan grande o pequeño es el útero, qué tan grande o pequeño es la vagina, si hay algunas condiciones que faciliten una u otra y también la experiencia del cirujano. ¿Ok? Cuando se indican enfermedades benignas y malignas, enfermedades benignas, pues la leiomyomatosis es una de las causas más frecuentes, los HUA, prolapsos, los dolores pélvicos crónicos que no ceden, también hay indicaciones de tipo obstétrica. Malignas, todo lo que tiene que ver con lesiones premalignas, lesiones malignas de ovario, de endometrio, de trompas y también tumores trofoblásticos. Hay criterios de la COX respecto a la histerectomía, ¿no? La leiomyomatosis cuando es evidente de gran tamaño y causa problemas de compresión, sangrados excesivos, anemias crónicas que no se den con ningún tipo de tratamiento, el dolor que sea agudo, severo, las presiones, tanto a la región sacra como a la región vesical. ¿Cuántos tipos de histerectomía hay? 3 tipos, como ustedes pueden ver. La subtotal, te siguen las líneas, ¿no? A partir hasta el istmo. La total se saca todo el cuello y la radical que incluye a los parametrios.
Aquí tenemos una técnica, la de Richardson modificada, se lo voy a escribir rápidamente cómo es la técnica, ustedes creo que la van a entender y lo van a ver a través de los esquemas y las fotos. Y lo primero es coger, ¿no?, traumáticas, si va a ser una histerectomía, a través de los el ligamento redondo, los anexos, o dar puntos, ¿no?, transficiantes con hilo en el útero, o usar el histerolabo, que es también un dispositivo para traccionar el útero. O sea, el secreto de la histerectomía es traccionar el útero. Una vez que el útero está fuera de pelvis, comienza a ubicar los ligamentos redondos, por si acaso PCLs, pinzamiento, corte y ligadura, ¿ok? Entonces se ubica el redondo, se hace un PCL, ¿ok? Se separa las hojas que lo cubren, las hojas que lo cubren en ambos lados por si acaso. Una vez que se ha cortado, se separa, como dije, ¿no?, el tejido, es bueno tenerlo en cuenta. Aquí se está agarrando ya los anexos, ¿no? Recuerden que hay varias maneras de cogerlo. Se puede coger inmediatamente la trompa y el ligamento uterovárico cuando va a ser una histerectomía total sin salpingoforectomía, ¿ok? Se separa. Entonces está cortado el ligamento redondo, la hoja se puede ya disecar, inmediatamente se corta los anexos, luego se hace un ojal en el meso del ligamento ancho, y si va a ser una intervención con salpingoforectomía, se liga el infundíbulo pélvico, ¿no? Eso es lo importante que hay que hacer. Una vez que se ha ligado uno u otro, la disección de las hojas anterior y posterior ligamento ancho se siguen hasta el istmo, o sea, hasta donde está el repliegue vésico uterino, ¿ok? Se diseca todito así, por ambos lados, se junta. Se puede hacer por delante y por atrás hasta la altura de los ligamentos uterosacros. Una vez que se ha realizado esto, se diseca la vejiga, se desplaza hacia afuera para observar todo el cuello. Una vez que se ha hecho esto, se comienza a ligar lateralmente los pedículos o el tejido laxo, si hubiere vasos de ligamento ancho, hasta llegar a los vasos uterinos, ¿okay? Se va disecando lateralmente en ambos lados. Una vez que se llega a los vasos, PCL, ¿ok? Luego se va hacia los ligamentos cardinales, luego se hace esta maniobra para ver que el útero ya está totalmente despejado de todos sus ligamentos, ¿ok? Y se comprueba, ¿no? Se topa la vagina por debajo del cuello. Y una vez que se hace esto con pinzas Kine, ¿ok? A ambos lados se pinza y luego se corta a nivel de la vagina, indudablemente sale el útero y completamente, luego queda la cúpula al descubierto, la cual va a ser suturada con puntos separados, como puede ser también Suyet. Luego se peritoniza, luego de cortar con bisturí y tijera el útero, indudablemente, ¿no es cierto? Entonces ustedes vean, ¿no? Se va ligando, se puede dejar, puede hacer en orla también y dejar un orificio de salida para las secreciones, o se cierra completamente, ¿ok? Entonces es una histerectomía. Hay pequeñas variaciones, se peritoniza como técnica Richard, que se ligan los ligamentos sacroespinosos, los úteros sacros se ligan a la pared posterior, ¿no?, del muñón de la vagina, ¿ok? La otra técnica de Mojowitz, que se cierra el fondo de sacro de Douglas, suturando a la vagina hacia el peritoneo laxo superficial del intestino. La histerectomía parcial o total está reservada cuando hay mucha pérdida de sangre, ¿ok? Y se necesita algo muy, muy, muy rápido, ¿no? Que se haga pues en 15, 20 minutos. Antes, así se inició en realidad la histerectomía. Actualmente ya no se realiza, básicamente se prefiere hacerlo completamente, ¿no? La forma como se la total en el istmo, se corta completamente, esta es la forma, ¿no? Como si fuera a realizar un cono, ¿no? Un cono invertido en este caso. Luego se va a aproximar, ¿no?, en dos planos, y luego se peritoniza. Es una subtotal sumamente rápida. Ustedes saben que estructuras no se tocan. Las complicaciones, ¿no?, las injurias en el intraoperatorio, puede lesionar la vejiga colon uréter,
En estas circunstancias puede haber hemorragias, hematomas, hay también problemas relacionados a la anestesia. En el postoperatorio, lo más importante es el hilio paralítico. También puede haber más tardíamente infecciones, ¿no? De tipo urinario, puede haber hasta peritonitis, hemorragias, dehiscencia de herida, dispareunia, fístula, puede haber cierta mortalidad. Una dehiscencia de herida, para que ustedes vean cómo se ve, ¿no? Ya curadita, sana, ¿no? Aquí ustedes ven la ponerosis con sus puntos, ¿ok? La histerectomía radical, ya lo dije, se saca con los parámetros, pero se diferencia de la radical modificada y de la simple, ¿ok? En que todas las estructuras se sacan de lo que se ha sacado a ras con la pared pélvica. Básicamente esa es la diferencia, ¿ok? Al final el útero sale con todo su ligamento ancho a manera de un murciélago. La miomectomía, ¿qué cosa es? Es una neoplasia benigna, ¿no? Estrógeno dependiente, tiene muchos nombres. La miomectomía es sacar el mioma conservando el útero, ¿ok? Factores de riesgo hay varios, ¿no? Estrés, obesidad, enfermedades crónicas, tabaco, alcohol, etcétera. Fíjense en la cantidad de miomas por su localización. Uno puede sacar uno, dos, tres, puede sacar la cantidad que dependiendo, ¿no? Si la paciente desea o no fertilidad. Están las indicaciones. Si duele mucho, dolor de espaldas, esto va a depender, como ya dije, ¿no? Del tamaño, porque la localización, el sangrado, la presión, etcétera, ¿no? También cuando hay dispareunia. Contraindicado cuando son procesos malignos, siempre cuando es una operación ginecológica limitada, ¿no? Tipo la miomectomía, hay que avisar al paciente que podría terminar en histerectomía. Siempre hay que decir eso. Aquí, ¿cómo se aborda un mioma? Antiguamente usaban torniquetes, otros usaban vasopresina para que no sangren. La verdad que actualmente no usa nada de eso, solamente se hace su incisión sobre el mioma, luego se corta la serosa, se llega al mioma y comienza a enuclearse, se divulsiona lateralmente hasta llegar al pedículo, una llega al pedículo, se corta, se liga, luego se sutura en 2 puntos también en orla y luego se cubre la serosa, ¿no? Entonces ya está hecho la miomectomía, 1 por 1, generalmente, ¿no? A veces estamos juntos, una sola. ¿Qué complicaciones trae? De que puede formarse adherencias y se puede romper durante el embarazo, ¿ok? Son las más importantes. Salpingectomía es sacar la trompa preservando ovarios, o sea, solo se saca la trompa, ¿no? Procedimiento relativamente también sencillo. Cuando se indica en embarazo ectópico, ¿ok? Va muy frecuente también hidrosalping para fertilización in vitro en esterilizaciones, ¿no? Contraindicado también cuando hay procesos malignos, siempre avisando que puede terminar en histerectomía. La técnica es muy sencilla, ¿no? Se agarra con pinzas bacon, que son atraumáticas, la trompa se separa de tal manera que se pueda ver el mesosalpi y luego con pinzas, ¿no? Se va PCL hasta llegar al istmo de la trompa, luego se clampa y se corta y se liga y sale la trompa, ¿ok? Eso es lo que es la salpingectomía. La quistectomía ovárica es sacar, pues, el quiste sin el ovario, ¿no es cierto? Es lo más frecuente, y ustedes saben, los quistes benignos, entonces hay que estar preparado, pero también podría encontrarse uno con uno maligno, ¿ok? Indicaciones, hay que tener un buen diagnóstico preoperatorio, depende de la edad de la paciente, el estado de fertilidad, ¿okay? Tamaño de la tumoración, mayor tamaño, menor posibilidad de parénquima sano, ¿no? Si hay unos síntomas, si están las mujeres en edad reproductiva y hay más borderline, y lo otro importante es que la manipulación, como han visto de la trompa, como del ovario, debe ser muy suave para evitar dañarlas, ¿ok? ¿Cómo se saca la cistectomía? Me ha parecido lo que hizo uno con la miomectomía, solo que aquí es pues el ovario, ¿no? Igualito, se coloca pinzas Bacon en ambos extremos del ovario, tanto en el útero ovárico como en el fundíbulo pélvico, se le hace una incisión, ¿no? Sobre el quiste, luego se va disecando, se va divulsionando, ¿ok? Hasta extraerlo. Hay varias maneras de divulsionar, se va sacando, se llega al hilio, hay que ligarlo, ¿no? Luego hay que cerrar, algunos estirpan el exceso de tejido, pero la verdad yo pues nunca lo he hecho porque después vuelve a todo lo normal, se vuelve a suturar y tenemos el ovario de esta forma, ¿no? A veces se le deja punto transfisionante para evitar que sangre interiormente.
Ovarectomía, sacar el ovario, ¿ok? Generalmente, si mide más de 8 a 10 centímetros, recordando que aquí también tiene que ver mucho los criterios de fertilidad, ¿ok? Habitualmente se hace el retiro de la trompa y el ovario, ¿no? En forma profiláctica para disminuir tasas de cáncer de ovario y necesidad de cirugía ovárica futura. También en pacientes ya posmenopáusicas se hace histerectomía, se le hace histerectomía más salpingofarectomía bilaterales. Algunos defienden y otros están en contra porque los defensores que ya después no hay ovarios, no hay riesgo de cáncer, retractores que todavía los ovarios producen hormonas y sería conveniente que conserven sus hormonas. Indicaciones de la ovarectomía cuando hay torsión ovárica, ¿ok? Sospecha de cáncer ovario, abscesos, cuando se quiere terminar definitivamente la endometriosis, también ovarectomía electivas, hemafroditismo, tumores benignos de varios gran tamaño. Ustedes vean cómo se realiza al revés de lo que era la salpingectomía. Aquí se pone las pinzas hacia el ovario para ver el meso ovario, igualito se va colocando pinza PCL hasta llegar al ligamento útero ovárico y luego este se liga y por el otro lado el infundíbulo pélvico y la operación está terminada y sale el ovario. Bien, en cuanto a la vagina, el acceso es una alternativa a la abdominal. Este es el campo vaginal. ¿Cuándo se realiza? Cuando no es relevante la pelvis, el útero no es muy grande, no hay más fijación que la que tiene, no hay adherencias, se quiere una operación rápida, reducir la morbilidad y importante también que el cirujano pues, esté capacitado. ¿Ok? Recordar que la vagina es un conducto músculo membranoso virtual, ¿ok? Eso es importante, tiene plicaturas que permiten su distensión. Cuando coaptan las paredes, pues forman una sección en H. En el introito se forma una sección oval y hacia el fondo una sección circular hacia el cuello del forme. Tiene 4 fondos sacos, el anterior, posterior y los laterales. Estas operaciones son frecuentes en caso de histopías genitales, especialmente cuando son totales. El prolapso, ¿no? Es la salida, caída de una de las partes, ¿no? Que componen la vagina o caída también del útero, ¿ok? O sea, es un descenso, desplazamiento de alguno de los órganos pélvicos, o también puede ser todos ellos en conjunto. Para entender lo que son las histopías, hay que entender el término de difusión del piso pélvico, ¿no? Que integra básicamente enfermedades que se pueden verificar en 3 compartimentos que se divide, ¿no? El anterior, desciende la vejiga y uréter, el compartimento medio, el útero o cúpulo vaginal, y el posterior, donde está el intestino, el recto y o peritoneo, ¿no? Son los desplazamientos. La anatomía del piso pélvico, ustedes ya la han visto, la han conocido, solamente recordarles de que está conformado por 3 estructuras, la fascia endopélvica, el diafragma pélvico y el diafragma urogenital. La fascia endopélvica, básicamente compuesto por el ligamento de macrocardinales, los ligamentos útero-sacro y ligamentos pubovesicuterinos, que ya ustedes lo vieron al inicio en la diapositiva que le mostré al inicio. ¿Ok? En cuanto al diafragma pélvico, 2 músculos, el elevador del ano y el coxigio. Recordando que el elevador del ano tiene básicamente 2 haces del pubo coxigio, el pubo rectal, aparte del ilio coxigio. ¿Ok? Esta es una vista desde arriba, esta es una vista desde abajo, esta es una vista lateral para que tengan una idea, ¿no? Tridimensional de cómo es el diafragma pélvico, como una hamaca y sostiene básicamente todo. Finalmente, el diafragma urogenital, ¿no? Una línea que se hace entre las espinas isquiáticas, permiten dividir en 2 partes, anterior y posterior. En la anterior, ahí está el diafragma urogenital con su músculo bulbo cavernoso y el transverso superficial. Ustedes vean, ¿no?, cómo se localizan estas estructuras y se sostienen. Hay que recordar aquí, es importante, los niveles de lance, ¿no?, para las intervenciones quirúrgicas. Aquí está en este esquema muy bonito. Ustedes vean los 3 niveles, 1, 2, 3. El nivel 1, el complejo ligamento útero-sacro-cardinal, que ya lo vimos, ¿no? Ustedes lo pueden ver acá, ¿dónde está? Acá está, ¿ok? Luego el nivel 2, ¿no? El arco tenido de la fascia pélvica y el arco tenido recto vaginal, ¿ok? También ustedes lo pueden ver acá. Y finalmente, el más externo, ¿ok?
el nivel 3, que está dado pues por los músculos, por la membrana perineal, el músculo perineal superficial, el esfínter anal externo, ¿no? Es este de acá, ¿ok? Entonces son los 3 niveles, ¿ok? Los 3 niveles que uno tiene que tener en cuenta al momento de reparar una distopía. Una mujer tiene un riesgo de 11% para terminar operándose de un prolapso o incontinencia a lo largo de su vida. La prevalencia aumenta, ¿no? Con la edad. Mayor edad, mayor prevalencia de prolapso. Es más frecuente en multíparas que en las nulíparas. Para ver cómo se produce la difusión del suelo pélvico, hay que tener en cuenta todos los factores que intervienen, ¿no? Predisponen, incitan, promueven y descompensan la función o el apoyo normal, ¿no? Del piso pélvico. Una alteración en cualquiera de ellos va a producir pues, justamente una difusión del suelo pélvico y va a dar lugar a una distopía. Aquí, en cuanto a la fisiopatología, dividido en 3 factores básicos: faciales, neurológicos, musculares. De los faciales se estira, se desgarra la fascia endopélvica. Las sistemas poneuróticas también son vencidas, neurológicas, problemas de transmisión nerviosa, musculares, se rompe la fibra muscular y pérdida de soporte muscular. Fisiopatológicamente, usted tiene que imaginarse la vagina, ¿no? Que es una mujer parada, es horizontal básicamente. Ya ustedes vieron la maca, que es el músculo elevador del ano, que si este pierde el tono, los partos, por ejemplo, condicionan aquello, la vagina cae, pero se va inclinando y el hiato se apertura y se produce el prolapso de las vísceras pélvicas. A cada órgano prolapsado se le da un nombre, ¿no? Por ejemplo, la uretra se llama uretrocele, la vejiga citocele y así sucesivamente. Citocele cuando se cae la pared anterior y arrastra a la vejiga. Los síntomas son propios, ¿no? Generalmente asociados a la vejiga, ¿no? Problemas de incontinencia, retención, misión incompleta. Fíjense, este es un prolapso de vejiga, ¿no? La pared anterior de la vagina, ¿ok? Aquí el uretrocele es cuando, aparte, generalmente vienen juntos la uretra y el citocele, más raramente solo uretrocele, desciende la parte más externa de la vejiga, donde está la uretra, y los síntomas son también propios de la uretra, ¿no? Generalmente la polaquiuria, dificultad para vaciar la vejiga, dispareunia, infecciones, ¿no? El histerocele es la caída del útero, ¿no? Que puede ser parcial o completamente. Síntomas: pérdida de libido, dispareunia, va a haber dolor, y si ya sale hacia afuera, indudablemente el roce con la ropa va a provocar sangrado, ¿no? Ustedes ven ahí cómo se cae el útero. El prolapso total es cuando se cae totalmente el útero. El enterocele es cuando el compartimiento medio se cae tanto epiplon como intestino a través del fondo de saco de Douglas. Las molestias son sensación de pesadez hipogastrio y lumbalgia, ¿ok? Son las molestias. Finalmente, el rectocele, que es el descenso de la pared vaginal posterior. Los síntomas son referidos a esfera, incontinencia de gases, desgarro perinales, tenemos rectal, etc. ¿Cómo hago el diagnóstico de la distopía? Finalmente, como siempre les digo, anamnesis, examen físico. Anamnesis, hay síntomas por abultamiento, hay síntomas urinarios, síntomas rectales. Lo otro importante también, hay otros síntomas. Hay pacientes asintomáticas, por si acaso. Hay pacientes que no tienen síntomas. Esto es importante recordarlo, ¿okay? O sea, hay pacientes que tienen tremendo prolapso y no tienen síntomas. En el examen físico hay que hacerlo con la paciente de pie y en litotomía. Hay que evaluar el perineo, hacer maniobras de Valsalva, el tracto rectal para ver la competencia del esfínter, el tracto bimanual para ver el útero, qué tan grande, qué tan móvil es, y también evaluar el trofismo vaginal. En cuanto a los exámenes auxiliares que solicitan, el cajón, como siempre, la ecografía y la urodinamia para distinguirlo de problemas de tipo de urgencia, ¿ok? El diagnóstico diferencial con cuellos hipertróficos, quistes vaginales, tumores, divertículo, tumores de uretra y vejiga. Es importante en una paciente con distopía considerar que no todas, con diferentes grados, presentan molestias, ¿ok? Ahora, al revés, muchas pacientes que no tienen distopía tienen síntomas, ¿ok? Y también que no todo prolapso se acompaña de incontinencia y viceversa. Si no se planifica bien una cirugía, el problema va a recidir. Grado de prolapso, tenemos grado 1, 2, 3 y 4, ¿no? Esto se divide básicamente el descenso entre su posición normal a la mitad, entre su posición normal y el introito, ¿no? Primer grado, segundo grado, la mitad, y hacia afuera, ¿no? La mitad, 3 y todo 4, ¿ok? Esos son los 3
los 4 tipos. Aparte de eso, hay una cuantificación del prolazo con el POPQ, ¿no? Que ha tratado de estandarizar toda la terminología de los prolapsos de los órganos pélvicos. Aquí la diferencia con el anterior, que es el de Baden, ¿no? Es el punto de referencia, es el IMEI. Se mide a través de números que cuanto más positivo, más distopía hay. En compartimiento anterior están los puntos AA, al fondo, en compartimento medio está el CD y en el posterior el API-BP. ¿Ok? Ustedes pueden ver acá, año 72, el Baden es el que usamos hasta ahorita, muchos, y aquí está el POP. La diferencia entonces está en el introito y en el IMEN, ¿no? O sea, a nivel de los DP son básicamente son bastante parecidos. Lo que pasa es que el otro es más cualitativo, este es más cuantitativo, ¿no? Ustedes ven, todo se hace por medidas, se mide, se mide. Aquí está la descripción y rango de valores de cada punto, cómo se estadifica, ¿no? 0 a 4, igualito que el Baden, le dijimos cuál es la diferencia. En la etapa 0 no hay nada, todos conservan su puntaje inicial. En el 1, cuando se desplaza hasta menos de 1 centímetro, el 2 de menos 1 a más 1, salió 2 entre el más 1 y más 2, y 4 cuando se sale todo. La forma como se describen las historias clínicas a través de un Michi, ¿no? Acá está, ¿ok? 3 Michis, estos son los valores normales, ¿no? Ustedes ven, pared anterior, el AA, BA, C, aquí tienen el hiato genital, el cuerpo perineal, el tamaño total de la vagina y la pared posterior. Pared anterior, pared posterior, y esto es lo que tiene que ver al medio, con los 2 puntos, ¿no? Perdón, con las 2 salidas, más el tamaño total de la vagina. Tratamiento puede ser conservador, para eso tenemos los ejercicios de Kegel, que son muy recomendados, generalmente se empieza, ¿ok? Y tenemos el tratamiento quirúrgico, que es la histerectomía vaginal, la coloscopía anterior y posterior. La vaginal está indicado para histerocelios, o sea, esos prolapsos también cuando son muy gordos, el útero es bastante móvil, el acceso es muy fácil, ¿no? No hay nada que lo detenga, más bien algunos problemas como vaginas muy cortas o arco púbico estrecho pueden hacernos desistir. Contraindicado esto, vagina estrecha, no móvil, adherencias, ¿ok? La ventaja es que es menor tiempo quirúrgico, bueno, si sabe la técnica, es menos doloroso, no hay cicatriz, no queda ni una cicatriz, rápidamente deambula precozmente y rápidamente también va a casa, ¿ok? Es una operación bastante estética. La técnica quirúrgica, la van a ver, se pinza el cuello y se le hace una circuncisión cervical, o sea, una incisión a través de todo el cuello. Luego se diseca, se identifica los ligamentos cérvicos y vesicales, se cortan, luego se comienza a rechazar la mucosa vaginal, ¿no? Para mostrar todo el cuello y llegar a estructuras más superiores. Aquí ya está más adelantado, aquí ya se llegó casi hasta la aplicatura uterina y se está ubicando lo que es el peritoneo anterior. Aquí fíjense que está el peritoneo posterior, se ha disecado todito, ¿no? Lateralmente se va cortando. Teóricamente aquí está liberado tanto el peritoneo anterior, está dentro de cavidad. Pero previo a eso hay que ir ligando los ligamentos, ¿no? Están los ligamentos cardinales, ¿no? Luego se accede a los vasos uterinos, aquí es al revés, ¿no? Los vasos uterinos, luego lo que queda del ligamento ancho hasta llegar a la altura de los anexos. Una vez llegado a la altura de los anexos, el útero se saca el útero prácticamente flexionado con el fondo hacia la parte anterior o la parte posterior, la que más desee el cirujano esté más habituado, ¿no? Se puede sacar por cualquiera de los lados, ¿no? Por la parte anterior o por la parte o por el fondo del saco anterior o el posterior, ¿ok? Fíjense, ¿no? Este es igualmente lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ahí están los anexos, se ligan los anexos. Una vez que se ligan los anexos, prácticamente la operación está terminada, ¿ok? Una vez sacado los anexos, sale el útero, se anudan todas las estructuras, muñones que quedan y finalmente se peritoniza, ¿ok? La corporografía anterior es lo que ustedes han visto, es para el prolapso de la pared anterior, se hace una incisión en T en la mucosa vaginal, se agarra a 1 centímetro de la uretra
y se incide, ¿no? Tanto con el bisturí, transversalmente con la tijera hasta, ¿no?, esa distancia. Luego se diseca la fascia, se diseca la mucosa, luego se dan puntos para aproximar la fascia, ¿sí? El tejido excesivo se recorta y se procede a suturar. La posterior es igual, pero a la inversa, ¿no? A la inversa, ustedes ven que este es un prolazo posterior, la incisión, ¿no? Cómo se realiza igualito, ¿no? Se corta aquí con tijera y luego se sigue hacia donde queremos, hacia donde llega el prolapso, ¿ok? Luego, fíjense, se corta igualito, luego se diseca, ¿no? Los tejidos lateralmente, la mucosa lateralmente, luego se corta el tejido redundante, luego las estructuras, ¿no? Ligamentos faciales que se encuentran, se van a ligar en una orla generalmente, se corta lo redundante, como dije, y se procede ya a suturar de adentro hacia afuera, como si fuera una episiotomía. En cuanto a la incontinencia urinaria, tratamiento, hay numerosas técnicas, la corporalidad anterior que ya vimos, están las suspensiones retropúbicas, laparoscopia con aguja y sling suburetrales, ¿no? El objetivo es colocar el cuello y la uretra en su posición retropúbica normal. Tenemos, por ejemplo, uretropecia retropúbica, versión de Burch, ¿no? Que coge el tejido paruretral y lo fija en el ligamento de Cooper entrando al espacio de Recius, que puede ser a cielo abierto también por laparoscopía. Luego tenemos nosotros la uretropexia transvaginal. Aquí nosotros tenemos dos procedimientos, ¿no? Tenemos el TBT y tenemos también el TOT, ¿ok? Esos dos procedimientos se realizan. El abordaje es suprapúdico y a nivel casi inguinal, ¿ok? Utilizan instrumentos especiales. Aquí usted viene la corpexia sacra, que también puede realizarse por vía vaginal o también por vía abdominal. Complicaciones, hemorragias, infección, dispareunia, cambios lamentablemente en el ángulo, ¿no? En el eje de la vagina, que a veces es un problema. Complicaciones de la histerectomía vaginal, inmediatas, mediatas, las inmediatas, sangrado primario, secundario. En infecciones se puede infectar, pues, el manguito, puede haber infecciones urinarias, sesos, peritonitis. También puede haber injuria a órganos adyacentes. Se puede lesionar vejiga, intestino delgado, se puede coger el uréter, tardías. Tenemos la dispareunia, que es muy frecuente, y por otro lado la recurrencia de los prolapsos. En cuanto a la endoscopía, que es la otra forma de abordaje, ¿no? Tanto vaginal como abdominal, la laparoscopía es conocida por ustedes, utiliza un fibroscopio, ¿no? Que tiene asociado una fuente de luz, ¿ok? Fibra óptica y una cámara que se conecta a un monitor. Se ingresa por una pequeña incisión a nivel de ombligo. Adicionalmente se hacen otras incisiones en diferentes lugares dependiendo del tipo de operación que se va a hacer, ¿ok? Esta nos permite el concepto de cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Es el concepto que se aplica para este tipo de operación. Ya ustedes saben cuáles son las partes que tiene, ¿no? Aparte de la aguja de Veres, el trocar, el histeroscopio propiamente dicho, ¿ok? El procedimiento es también sumamente, el abordaje sencillo, es igual para todas las operaciones, ¿no? Se introduce primero la aguja de Veres, luego se insufla CO2, luego se introduce el trocar, el giroscopio y luego los adicionales, ¿no? Con visión. Esta técnica antes estaba limitada para determinados procedimientos quirúrgicos. Inicialmente nacieron como diagnósticos, después quirúrgicos. La cirugía inicialmente era para determinados campos quirúrgicos, pequeñas intervenciones. Empezó, por si acaso, bastante con lo que es esterilización, especialmente cuando el laparoscopio eran rígidos y no tenían visión de cámara, sino era directa a través del mismo laparoscopio. Los instrumentos que han contribuido ya a realizar todo tipo de operación, en eso ya quiero ser concreto, ¿no? Hay muy pocas operaciones que no se pueden realizar, yo creo que casi todas son estos instrumentos que ustedes leen ahí, ¿no? El bisturí armónico, el ligachur, ¿no? Endograpadoras, el morcelador, etcétera, etcétera, ¿ok? La ventaja es, pues, mínima invasión, se magnifica el campo, menos dolor,
se recuperan rápidamente y mejor estética. De ventaja es en 2D, felizmente ya está el Vinci que es 3D, no se puede tactar, ahí sí hay que ser sincero, no se puede tactar, ahí hay un problema con ciertos miomas, tiene mayor costo y también está para uno horas sobre horas. Indicaciones, ustedes ven ahí indicaciones, pero en realidad básicamente creo que están todas absolutas, solamente que sean tumoraciones muy grandotas, que hay una peritonitis aún así, ¿ok? Unas hernias grandes, o sea que no se permite ingresar. Lo importante es que se tenga experiencia. De inexperiencia no debe hacerse. Relativas a obesidad y otros demás, ¿no? En realidad, vuelvo a recalcar, cada vez son menores. Aspectos generales, pues hay que hacer una buena hemostasia, ¿no? Disecar adecuadamente. La extracción de tejido debe ser también en forma adecuada, se puede hacer lavado y hay que prevenir adherencia. Aquí, cuando se usa la cirugía laparoscópica en EPI, recuerden que hay clasificaciones de EPI a través del laparoscopio como diagnóstico, ¿ok? Tanto en forma, se utiliza para formas severas como para formas leves, ¿ok? Esto cada vez, como digo, ya hay menos limitaciones para realizar este procedimiento en ella, ¿ok? En miotomía también, básicamente con todo, yo diría que quién sabe la única es en miomas porque no se puede, que están allí y no se pueden tactar, ¿no? Felizmente que también está por histeroscopía para intervenir en esos casos, pero a veces no se puede ver ni por una ni por otra, tienen zonas muy difíciles a nivel de ligamentos cardinales y que pueden ser incluso retroperitoneales. La técnica de miomectomía es parecida a la otra, solo que se utiliza pues el dispositivo, ¿no? Y se sigue idéntico procedimiento. En lo que es esterilizaciones, igualito, ustedes se pueden usar bandas elásticas, la de Young, se puede usar Fildefields, se puede usar quemaduras, se puede usar ligaduras, se puede usar todo lo que ustedes quieran, ¿no? Actualmente, como digo, es amplio. Complicaciones durante la insuflación CO2. En realidad, la complicación va desde colocar la aguja, ¿no? Si usted la coloca, no pueden perforar también. Al insuflar el CO2, que no esté bien colocado y se vaya, pues, a nivel del tejido no extraperitoneal, o sea, provoca enfisemas, ¿no? Cuando uno no entra adecuadamente. Dos, ya dije, ¿no? Que se perfore o también lesiones vasculares. Aquí tenemos lesiones vasculares, ¿no? Durante la operación, que se lesione la aorta, la cava, mesentéricas frecuentes, especialmente delgaditas, se lesiona el intestino, se lesiona la vejiga. Lo importante es darse cuenta del problema antes de. Otras lesiones, cuando más bien debe emplearse, ¿no? En cáncer ovario actualmente se está promoviendo, incluso algunos sugieren que hasta debería hacerse cistoreducción con esa técnica, aunque ahí sí la cosa es muy complicada. Debajo de la pared, acá hay algo importante, ¿no? A veces cuando se ponen las otras cánulas, los otros trócares adicionales, a veces se coge un vaso, sangra un poquito, y cuando se insufla, la compresión hace que no se sangre. Entonces, cuando se retira, puede quedar un gran sangrado que incluso puede llevar a paciente a shock. ¿Ok? ¿Eso qué implica? De que cuando se saquen los adicionales, los trócares adicionales, hay que hacerlo bajo visión. Y si uno observa que empieza a sangrar, hay que darle puntos transficiantes para detener la hemorragia y el asunto se va. Lo peor es no darse cuenta. El problema es que no haberse dado cuenta que uno ha hecho una lesión. Y si se lesiona el uréter, pues hay que llamar al urólogo para que conjuntamente solucione el problema. En cuanto a la histeroscopía, es el mismo instrumental, que aquí se llama un fibroscopio, a veces es un endoscopio, parecido al citoscopio, ¿ok? Aquí importante la fuente de luz. La diferencia con la citoscopía es que la vejiga permite el líquido, en cambio el útero es cavidad virtual más rígida, ¿no? Ese es el inconveniente y un poco más problemático que la otra, indudablemente. Al inicio de diagnóstica, después para traer pequeños pólipos, también miomas, chicos, pequeñas areolisis, ¿no? Indicaciones diagnósticas, también para problemas de tipo de hemorragia uterina, hacer descartes, biopsias, problemas de infertilidad, localizar cuerpos extraños, hacer diagnóstico de endometrio, también seguimiento de enfermedades trofoblásticas, un montón de indicaciones. En realidad cada 10 son mayores que ya es mejor decir en dónde no debe hacerse. Indicaciones quirúrgicas, ¿no? Las biopsias dirigidas, sacar los pólipos, sacar los DIU,
las adherencias, ¿no? No solo simples, sino de todo tipo, porque incluso ahora se está haciendo, ¿no? Resecciones endometriales, septoplastías, ¿no? Incluso pastillas endouterinas en caso de úteros epidélficos, etcétera, etcétera. Miomas bajo determinadas indicaciones. Contraindicaciones de infección intrauterina, básicamente. Cáncer cervical, que esté embarazada indudablemente. Después, por lo demás, al contrario, si hay una operación, a veces el mismo histeroscopio nos permite hacer el diagnóstico preciso, ¿no? De las perforaciones. O sea, como les digo, la cosa ha cambiado mucho. Antes decía poco, ahora es más. ¿Y qué ha permitido esto? De que cada vez los instrumentos también son mejores. Los fibroscopios, si antes eran de 2 milímetros, 3 milímetros, hasta 4 milímetros rígidos, ahora hay flexibles de 1,2 milímetros, imagínense, ¿no? Entonces ya permite ingresar muy fácilmente y se puede hacer cirugía de día. Esa es la otra ventaja, ¿no? Con menor tasa de complicaciones y postoperatoriamente tolerado e incluso, como dije, hacer consultorio. Con algunos cuidados cuando se utiliza glicina, ¿no? Evitar la hipernatremia cuando se da más de 1000, hay que detener y verificar que no haya más. Aquí ustedes ven, ¿no? Lo que es un pequeño fibroma submucoso, ¿okay? Aquí ustedes pueden ver eh, los tres tipos, un tipo 0, un tipo 1, aquí ven un pólipo, recordar que se puede usar para la histeroscopía medio gaseoso, generalmente para diagnóstico, líquido solo salino, solución glicina, través de estrano, ¿ok? Para el diagnóstico de CO2 se puede utilizar. Conclusiones, la histeroscopía del gol estándar, el evaluación y tratamiento de la patología intracavitaria, la histeroscopía de consultorio debe ya ser parte, ¿no?, del uso cotidiano del ginecólogo, ya es una entidad verdaderamente quirúrgica, hay que seleccionar de todas maneras adecuadamente a la paciente, el equipo debe ser el adecuado, siempre tener cerca un centro quirúrgico por si hay una complicación, la experiencia del cirujano, ¿ok? Y conocer la técnica. Bien, ahora para terminar esto, les voy a mostrar, ojalá que me lo permita, un videíto, no sé si me lo va a permitir. Un momentito, un momento. Ok, es un problema, no sé cómo se... ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Es de una histerectomía. Is the removal of the uterus. It involves separating the attachments of the round ligament, fallopian tube, ovarian ligament, broad ligament, uterine vessels, and uterosacral ligaments. Surgical clamps are placed across both uterine corneas and the anatomic structure is inspected. Round ligament is suture ligated and cut using electrocautery. This opens the broad ligament. The anterior leaf of the broad ligament is undermined and cut to enable the bladder to be safely pushed away from the surgical site. The opposite round ligament is clamped and cut, opening the broad ligament on this side and allowing the entire vesical uterine peritoneum to be incised. The posterior leaf of the broad ligament is opened with electrocautery, providing for isolation of the fallopian tube and ovarian ligament. After cutting the pedicle, the distal end is ligated, first with a simple tie, followed by a suture ligature.
proximal end remains clamped. The opposite side is treated the same. This enables the bladder to be reflected further away from the surgical field. The uterine vessels are skeletonized and clamped taking care to avoid the ureter. The opposite side is treated the same. The bladder is then further advanced. Clamps are placed in a stepwise fashion down along the edge of the cervix on both sides, clamping, cutting, and suture ligating until the junction of the vagina is reached. Care is taken to avoid injury to the bladder and the ureters, all of which are relatively close to the surgical site. Clamps are then placed across the uterosacral ligaments, completing the isolation of the uterus. The final attachments are cut and the uterus is removed. The vaginal cuff where the uterus had been attached is inspected for bleeding or bladder injury. Corner sutures are put in both lateral vaginal corners, securing the blood supply and the cardinal ligaments for later vaginal support. Figure of 8 sutures are used to close the remainder of the vaginal cuff. Sutures supporting the cardinal ligaments are tied together for upper vaginal support, and irrigation fluids used to cleanse the pelvis before closing the abdomen. Muy bien, han visto ustedes una histerectomía abdominal completa, ¿ok? Completita, bastante didáctica. Si hubiera alguna pregunta. Bien, si no hay pregunta, damos por terminada la clase del día de hoy, ¿ok? Muy bien, eso sería todo.